Cuando vas a meter una operación en el trading, algo que puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso de tus operaciones es la confirmación, la forma en la que el gráfico llega a tocar tu línea y el punto exacto en el que debes de meter tu operación. Aquí te lo explico a detalle, así que quédate hasta el final de este video. Bien traders, cuando aprendemos una nueva estrategia, creemos que solamente lo que nos va a dar el éxito en el trading es la estrategia por sí sola, pero hay unos detalles bien importantes que la mayoría de traders no contemplan. ¿Cómo puedo saber que cuando voy a meter una operación en un soporte o en una resistencia, realmente el gráfico la va a respetar, que no se va a venir en contra y me va a dejar una operación negativa? Bueno, es en ese caso cuando entra el tema de las confirmaciones. ¿Y a qué me refiero con una confirmación? Para que tú puedas saber si tu gráfico efectivamente va a respetar la línea de soporte, resistencia, Fibonacci, canal o cualquier estrategia que estés utilizando, es muy importante que sepas identificar la forma en la que el gráfico llega y también el punto exacto en el que debes de meter tu operación. Porque a veces pasa que cuando el gráfico llega a tocar la línea en la que vamos a operar, vemos que está llegando, que se está estirando a tocar nuestra línea. Y cuando metemos nuestra operación, por ejemplo aquí, una operación hacia la baja, metemos la operación hacia la baja y el gráfico se viene completamente en contra. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿qué fue lo que hice mal? ¿En qué fallé con esta estrategia? ¿O acaso la estrategia no funciona? Bueno, el detalle no está directamente en la estrategia, sino que para que una estrategia funcione por completo, debes de contemplar las confirmaciones. Normalmente cuando nosotros hacemos trading, no importa si es forex, opciones binarias, criptomonedas, futuros, acciones, siempre vamos a utilizar las mismas 3 confirmaciones. Son 3 en total y que si las aprendes prácticamente podrás operar cualquier tipo de gráfico. La mejor confirmación, y la que en mi punto de vista es la mejor de todas, es la paridad de vela. En mi canal te he explicado más a detalle acerca de este fundamento, y es un fundamento bastante simple. Normalmente cuando nuestro gráfico se va moviendo de un lugar al otro, podemos llegar a determinar que tenemos una buena línea de soporte o resistencia por la forma en la que llega. Recuerda que no es lo mismo que el gráfico se mueva con buena intención a tocar una línea a que simplemente llegue como por casualidad, como que el gráfico iba pasando por ahí y de repente toca la línea. Este puede ser el gran diferenciador para tus operaciones y normalmente tú puedes predecir si el gráfico va a llegar exactamente a tu línea con el fundamento de paridades de vela. Por ejemplo, aquí te lo voy a poner muy a detalle. Yo aquí te voy a marcar un Fibonacci y lo voy a marcar del principio de mi movimiento al final de mi movimiento. Fibonacci es una de las estrategias que ya te he enseñado previamente y Fibonacci nos ayuda a determinar hasta qué punto exactamente llega nuestro retroceso. Es por eso que yo siempre tengo marcada la línea de la Golden Zone, el 61.8%. Pero esto mismo va a aplicar de la misma manera tanto para líneas de canal, soportes, resistencias, medias móviles, order blocks. De cómo puedo saber con exactitud que el gráfico sí va a respetar esta línea, que exactamente cuando llegue va a cambiar de sentido y me va a dejar una operación positiva. Bueno, esto depende de la forma en la que nuestro gráfico llega a tocar nuestra línea. Como te lo comentaba, normalmente una paridad de vela se presenta cuando el gráfico se extiende a tocar una línea, pero lo más importante que muchos traders olvidan, la vela debe de cerrar con exactitud en la línea que vas a operar. Y cuando te digo con exactitud, me refiero con exactitud, no que se pase ni que le falte. Además, es bien importante que la vela que se va moviendo a tu línea sea una vela que se mueve de forma progresiva. Esto quiere decir que se va estirando, se va estirando, se va estirando, y cuando la vela está por cerrar, dependiendo la temporalidad que tengas, pero cuando la vela está por cerrar, hace un último estiramiento, y cuando la vela cierra, es en ese momento cuando sabes que el gráfico va a respetar esta línea de Fibonacci o esta línea de soporte, y que además vas a tener una buena operación, porque el gráfico se está extendiendo con gran intención, y además el fundamento de las paridades de vela es como si fuera un elástico, una liga que puedes estirar, que se estira hasta el punto más alto y que la línea es el límite. La línea funciona como una pared y cuando el gráfico llega a esta pared no le queda de otra más que regresar. Entonces, esta es una de las mejores confirmaciones para tus operaciones, así que presta atención aquí. Recuerda que si quieres comenzar a hacer trading y quieres meter tus primeras operaciones tanto en forex como en opciones binarias, en la descripción de este video
video tienes los enlaces a los brokers que yo utilizo, tanto el enlace para el broker de Forex, el broker de opciones binarias y el broker recomendado para traders en Estados Unidos o en Europa. Así que en la descripción puedes abrirte tu cuenta. Y si quieres formar parte de mi academia de trading privada, tenemos un número de contacto específico en el cual te pueden brindar información de mis mentorías a detalle. Aquí tienes el número para que puedas comunicarte. Así que continuamos, traders. Aquí te marco un Fibonacci. Y normalmente las paridades de vela son así, fíjate, presta atención. Una vela que se extiende a tocar una línea, que se extiende a tocar un punto, que es el punto donde vas a operar. Yo, por ejemplo, aquí, mira, tengo un mínimo anterior, que es este de aquí. Pero ¿cómo puedo saber si el gráfico va a respetar mi línea del 61.8 o va a respetar mi línea del 50%? Lo mismo pasa cuando marcas un soporte, pero tienes un punto más abajo de este soporte, o tienes un punto todavía más abajo. Dices, oye, ¿cuál soporte es el que va a respetar? Bueno, la forma de saberlo es con la paridad de vela. Cuando la vela se extiende a tocar al punto más alto, dependiendo dónde cierre, es ahí que entonces vas a saber si vas a operar en el 50% o si vas a operar en el 61.8%. Recuerda que una paridad es una vela que se extiende con gran volumen y que cierre en la línea. Entonces yo necesito que una vela se extienda a esta línea o a esta línea para saber que tengo una operación. Así que atentos, tengo que esperar a que la vela se extienda y si no llega, entonces no operamos. Pero fíjate bien, atentos ahí. Esta vela que se acaba de presentar acaba de superar mi línea, no cerró en la línea. Es importante que para que metas una buena operación en general en el trading, siempre la metas cuando la vela cierra, no cuando la vela llega, ni cuando la vela se encuentra en el segundo 10, no. Y es aquí entonces cuando podemos aplicar el fundamento de paridades de vela, porque fíjate qué es lo que sucede. Una vez que el gráfico me da impulso, retroceso, llega con una paridad de vela, es ahí entonces donde tenemos una operación completamente perfecta. Puedes ver cómo el gráfico comienza a respetar nuestra línea de Fibonacci y es de esta manera entonces como tú puedes saber que el gráfico te va a respetar una línea de soporte, una media móvil o una línea de Fibonacci, siempre con una vela que se extiende a tocar tu línea. Esa será la primera confirmación y en mi punto de vista la mejor de todas. Así que vamos ahora con la segunda confirmación. Bien, traders, la segunda confirmación en este caso ya no serían paridades de vela, porque ¿qué es lo que pasa si yo tengo aquí marcada una línea de resistencia pero el gráfico no llega con una vela de volumen? Porque eso pasa en muchas ocasiones, que la vela no llega con volumen y entonces ya no sabemos dónde operar. Es ahí entonces donde viene el fundamento de velas de rechazo. Una vela de rechazo es una vela que comienza en un sentido, comienza a estirarse y en los últimos segundos o durante el trayecto de la vela comienza a regresar dejándote una mecha. Esto es una vela de rechazo. Entonces vamos a utilizar este fundamento. Pero ¿cuál va a ser la confirmación? Muy fácil. El movimiento debe de dejarte una mecha de gran volumen o tiene que comenzar a disminuir su volumen. ¿Cómo podemos saber que nuestro mercado va a llegar a la línea de resistencia y la va a respetar? Bueno, el movimiento cada vez comienza a carecer de volumen. Comienzas con una vela de mayor volumen, cada vez que el gráfico comienza a avanzar te empieza a dar velas con un volumen más pequeño, hasta que te deja una mecha o un mercado con mechas de esta forma. Esta es la manera en la que puedes saber que el movimiento está disminuyendo su volumen y que eventualmente comenzará a darte un cambio en el sentido. Una de las confirmaciones que puedes utilizar para utilizar este método es que esperes la primer vela de confirmación, una primer vela que haya terminado exactamente de la misma manera. Y obviamente con velas de rechazo puede ser un poco más extenso porque hay diferentes variantes, pero una vez que se te presente este tipo de confirmación en la que el gráfico comienza a disminuir su volumen durante el movimiento y comienza a darte un cambio, es lo que puedes utilizar como confirmación. Y tienes dos opciones. Una de ellas es esperar la vela de confirmación, que sería una vez que el gráfico entonces respeta la línea, por ejemplo, ahí te deja un rechazo, la vela anterior te dejó un rechazo y esperas entonces la primer vela para meter tu operación. Pero el mismo fundamento exactamente, la operación se va a meter cuando la vela cierra. Esa es una de las maneras. Y la otra opción, que también es bastante buena, es buscar un rechazo en el punto más alto de la vela. Esta de aquí es bastante simple, ya que te da un patrón de rechazo. Es como si aquí, fíjate, te da una vela de rechazo y cuando la vela cierra, entras en la continuidad. Esto se llama una continuidad. Un punto de cambio es cuando tú entras buscando el cambio de movimiento. Esto sería un punto de cambio, que tú entres aquí. Cuando el gráfico
gráfico va a cambiar. Una continuidad es cuando el gráfico ya cambió y entras después de que ha cambiado. Entonces estas son tus dos opciones: entrar cuando la vela cierra en la línea o entrar cuando el gráfico te deja este patrón de rechazo. Simplemente esperas una vela de confirmación y entras. Así que presta atención aquí, porque también hay otra variante que es entrar en el rechazo en el punto más alto, cuando una paridad de vela o una vela de gran volumen se extiende a la línea y llega con exactitud a la mitad del tiempo de la vela o a la mitad del tiempo. Es ahí donde puedes entrar. Es la única forma en la que puedes entrar a la mitad del tiempo de la vela. Si tengo una vela de 2 minutos, cuando la vela llegue en 1 minuto, ahí puedo entrar. Si tengo temporalidad de 10 minutos, la vela debería de encontrarse en el minuto 5 exactamente. De verdad que esto puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso de tus operaciones. Así que fíjate muy bien aquí. El gráfico comienza a extenderse, llega a nuestra línea. Presta atención, porque es bien importante. Te deja la primera vela y puedes ver que el movimiento cada vez tiene menos volumen. Es una vela que comienza a estirarse, comienza a bajar de volumen hasta el punto que te deja un rechazo. Pero yo no puedo entrar ahí en el rechazo porque todavía no sé si lo va a respetar o no. Entonces debo de esperar una confirmación. En este caso, una confirmación sería cuando la próxima vela hacia la baja cierre. Es ahí donde sería la segunda confirmación que puedes utilizar. Vamos a ver qué es ahí lo que sucede. Fíjate bien, cuando el gráfico confirma la vela dejándote el patrón de rechazo. Acuérdate, el patrón de rechazo simplemente que la última vela del movimiento termine de esta manera y que la siguiente vela te haga un patrón de rechazo. Cuando la vela cierra, es ahí exactamente cuando vas a meter tu operación. Ahí voy a meter una operación hacia la baja, buscando entonces todo el cambio de movimiento. Aquí es donde debería de haber metido mi operación hacia la baja. Fíjate cómo el gráfico comienza a darnos el movimiento y el cambio de sentido hacia la baja. Por eso es bien importante que cada que vayas a meter una operación, utilice estas confirmaciones. De verdad que si no utilizas estos detalles, es muy probable que termines perdiendo en el trading, porque una estrategia sin una buena confirmación, entonces se convierte en una mala estrategia. Es importante que recuerdes que una estrategia es un conjunto de situaciones y que necesitamos de todo para que nuestra operación funcione. Es como el proceso del trading. Tú puedes tener una buena estrategia, pero si no tienes buenas emociones, o si eres avaricioso, o tienes miedo a perder, entonces no vas a poder avanzar. Todo es un conjunto de situaciones que deben alinearse y eso es lo que te va a dar una buena operación. Así que entonces esta sería la segunda confirmación. Otra vez, un recuento. Primera confirmación, una paridad de vela. Cuando la vela se extiende a llegar a la línea y cierra, ahí podemos meter una operación en una paridad de vela. Perfecto. La segunda confirmación, cuando el gráfico va disminuyendo su volumen, nos deja una vela de rechazo y cuando la próxima vela comience y finalice, ahí exactamente cuando la vela cierra, es ahí donde voy a meter la operación. Presta atención, una operación la vas a meter aquí y la otra la vas a meter aquí. El punto de entrada, el punto exacto de entrada es diferente, ¿ok? Así que esta sería la primera y esta sería la segunda. Y vamos por la última confirmación. Ahora, traders, ¿qué es lo que pasa si a lo mejor no tengo ni una ni otra? Como te comentaba, hay ocasiones que cuando tú marcas una línea de soporte o una línea de resistencia, si la línea previamente tiene una buena vela de rechazo, sabes que entonces la vela puede extenderse, una vela puede extenderse y llegar a la mitad del tiempo en la temporalidad en la que te encuentres. Por ejemplo, yo aquí estoy en temporalidad de 10 minutos. Si la vela se encuentra aquí en el minuto 5 exactamente, entonces ahí puedo confirmar una operación, ya que es muy probable que esta vela que yo acabo de operar termine dejándome un rechazo para continuar su movimiento. Es decir, que termine dejándome este tipo de rechazos para después continuar con el movimiento hacia la alza. Pero este tipo de velas también hay que tenerles mucho cuidado. Entonces es ahí donde viene la tercera confirmación y es algo que nosotros llamamos un retesteo. Un retesteo es bastante simple. En el punto en el que vas a operar, vamos aquí otra vez con un ejemplo similar. Voy a marcar un Fibonacci del principio al final de mi movimiento. Facilito. Ahí tenemos un Fibonacci del principio al final del movimiento. Perfecto. Y voy a marcar mi línea en el 61.8%. La zona de la Golden Zone de Fibonacci. Perfecto. Es aquí donde yo voy a operar. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa si yo entro tarde en la operación? O a lo mejor me da miedo entrar. Bueno, es ahí donde vamos a ocupar un retesteo. Un
retesteo es tan fácil como donde tienes marcada tu línea de referencia, tienes que esperar a que el gráfico ya la haya respetado, te dé un movimiento con profundidad y vuelva a llegar en una segunda ocasión. Y tú vas a operar en la segunda ocasión que el gráfico llega. Además que aquí ya estás confirmando que efectivamente donde tienes esta línea de soporte o resistencia, bueno, pues el gráfico ya la respetó, porque simplemente acabas de ver que en el pasado ya lo ha respetado. Recuerda que la respuesta a nuestras operaciones siempre está en la parte izquierda del gráfico, en el pasado, en lo que ya pasó. No podemos saber lo que va a pasar en el futuro, pero sí podemos tomar lo que ya pasó como referencia para nuestras operaciones. Fíjate aquí tengo marcado mi Fibonacci en el 61.8%. Y fíjate qué es lo que sucede ahí. El gráfico llega con una vela de volumen y me deja un rechazo. Muy probablemente esta vela habrá llegado a la mitad del tiempo. Y es aquí donde te digo, esta puede ser otra confirmación un poco más compleja. Yo acabo de abrir mi gráfico aquí. Marqué mi Fibonacci, ya se me fue la operación. Ya no alcanzo a operarla porque veo que el gráfico ya la respetó y está regresando con una mayor profundidad. ¿Ya no estoy dentro de la operación? Claro que sí. Es aquí donde viene la magia de los retesteos, porque donde tienes marcada tu línea de soporte o resistencia, tienes que esperar a que el gráfico llegue en una segunda ocasión, siguiendo algunos de los principios que hemos hablado durante este video. Así que fíjate bien, aquí el gráfico ya respetó mi línea de Fibonacci. Ahora, para poder operar, tengo que esperar a que vuelva a llegar para poder entonces meter mi operación en el retesteo. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Vemos que aquí nuestro gráfico sigue avanzando, se extiende nuevamente a tocar nuestra línea. Y fíjate bien, ahí llega a la línea nuevamente. Y en el retesteo existen algunas reglas diferentes para meter la operación. Puedes meterla directamente la primera vez que llega, bueno, en este caso, en la segunda ocasión que llega, en la vela que cierra tocando la línea, es ahí donde puedes meter la operación. Y es de esta manera como funciona un retesteo. Y este tipo de confirmación se suele utilizar mucho para los traders que de repente les da miedo entrar en una operación y que dicen, bueno, es que ¿cómo puedo saber si va a respetar o no? ¿Cómo puedo saber si realmente es un soporte o una resistencia? Bueno, si tienes miedo de hacerlo, espera a que el gráfico ya lo haya respetado una ocasión previa, en una ocasión anterior, y cuando vuelva a llegar, es ahí entonces donde te vas a animar y vas a meter una operación completamente perfecta. Y de esta manera es como debes de meter prácticamente la mayoría de tus operaciones. Fíjate bien, aquí el gráfico, lo acabo de ver, tenía una resistencia, que es importante que sin importar que tú utilices cualquier estrategia, utilices canales, medias móviles, soportes, resistencias, siempre le des máxima importancia a la confirmación. Porque hay ocasiones, por ejemplo aquí, ¿no? Supongamos que yo te digo, tengo un patrón bandera, quiero meter una operación, pero ¿qué crees? Que no tengo ni una paridad, no tengo una vela de rechazo, no tengo nada claro. Bueno, pues entonces simplemente el gráfico no lo va a respetar, porque no está llegando con la confirmación que tú necesitas. Ok, de verdad, la confirmación es lo que te va a llevar al próximo nivel en el trading. Así que dale máxima importancia. Fíjate bien, vamos a ver qué sucede aquí. Fíjate aquí, es el ejemplo que habíamos puesto anteriormente, cómo el gráfico se extiende a donde teníamos marcada nuestra confirmación. Y aquí tienes prácticamente las tres confirmaciones al mismo tiempo. Tienes las velas de rechazo, fíjate, llega con una vela de volumen que se extiende a tocar la línea y además tienes un retesteo. Es ahí donde confirmas una operación espectacular. Este era el gráfico en el que nos encontrábamos previamente y aquí tienes las tres confirmaciones al mismo tiempo. La primera, por ejemplo, hubieras podido operar ahí sin problema, vela de rechazo, tienes una paridad de vela y además tienes un retesteo. Entonces estas son las tres bases que te llevarán a tener una operación completamente perfecta. Esperando les haya gustado este video, dime en los comentarios si ya conocías sobre este tipo de confirmaciones. Suscríbete a nuestro canal, deja tu like en este video y aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo. Dale click y nos vemos en la próxima.